y en la construcción de la ley que se apresta a resolver el Parlamento ecuatoriano. Ahora escuchemos a Gabriela Villacrés, gerente del proyecto de alimentación escolar del Ministerio de Educación. Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, señor Mauricio Proaño, coordinador del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, señores asambleístas, público en general. ¿Cuáles son los desafíos de la alimentación escolar desde la mirada del Ministerio de Educación? Primeramente, un cordial saludo que les traigo a nombre de la señora ministra de Educación, Montserrat Kramer. Para ella, esta etapa de preparación de la alimentación escolar, del nuevo proyecto de ley de alimentación escolar, ha sido una etapa fundamental que va con las convicciones, primeramente, del Plan Nacional de Desarrollo, que hasta el 2021 plantea reducir la desnutrición crónica infantil en menores de 2 años de 24.8 a 14.8 y en menores de 5 de 23.9 a 13.2%. Pero más aún en una incidencia en donde sí tenemos una incidencia más precisa dentro del programa de alimentación escolar, en el índice de obesidad y sobrepeso en escolares de 5 a 11 años, en donde la meta se plantea reducir de 31.2% a 29.4%. El contexto nacional plantea la doble carga de la malnutrición como una situación en la que una persona puede tener a la vez desnutrición crónica y también obesidad y sobrepeso. Siguiente, por favor. En el contexto nacional, la malnutrición en el Ecuador se da por problemas por déficit, en donde 1 de cada 4 niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica y talla baja. Asimismo, 1 de cada 4 niños menores de 5 años presentan anemia por deficiencia de hierro. En cambio, asimismo tenemos los problemas por exceso. El 15% de la población escolar de 5 a 11 años presenta retardo en talla. Sin embargo, 3 de cada 10 estudiantes de la misma edad también tienen sobrepeso u obesidad. Otro dato alarmante, 3 de cada 10 adolescentes de entre 2 y 18 años presentan sobrepeso u obesidad. Y en cuanto al análisis por subregión, vemos que esta tendencia y la prevalencia es similar de momento entre lo que es el sector rural y lo que es el sector urbano. Esto es alarmante. El programa de alimentación, siguiente por favor, el programa de alimentación escolar tiene sus antecedentes hacia el año 1999, en el que funcionaba como una entidad de cooperación entre el Ministerio de Educación, el PMA y el PNUD. Era focalizado y se daba únicamente el servicio a familias indígenas. En el año 2000 se eliminaron estos criterios de focalización y se inicia un proceso paulatino hacia la universalización. Hacia el año 2008 funcionaba a través del Instituto de Provisión de Alimentos PPA, que en coordinación con el MIS. En el año 2010 se elimina el almuerzo escolar, se universaliza el desayuno escolar, y en el año 2013 el programa pasa a ser manejado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de esa época, y se crea el Instituto de Provisión de Alimentos, en donde posteriormente en el año 2015 se lo transforma en la Unidad Nacional de Abastecimiento, en donde el programa era manejado. A partir del año 2016, mediante decreto ejecutivo, se traslada nuevamente el programa al Ministerio de Educación, se genera la subasta inversa corporativa de alimentación escolar y se empiezan a entregar el producto hacia los estudiantes a través de raciones alimenticias. Por favor, siguiente. Dentro del escenario actual del programa de alimentación escolar, el objetivo en general ha sido siempre garantizar permanencia y matrícula de los estudiantes en el sistema educativo. Ha sido el mismo desde el PAI. Al momento tenemos una cobertura nacional, el 100% de la educación inicial y educación general básica, el 100% de la educación intercultural bilingüe, y también tenemos los estudiantes de bachillerato de unidades educativas del milenio. Llegamos a una población beneficiaria de 2.8 millones de beneficiarios, con un presupuesto referencial por día por ración de 0.33 centavos más IVA. En general tenemos normalmente un presupuesto de 136 millones aprobado para este 2020, y como les había comentado antes, el tipo de compra es a través de una subasta inversa corporativa que se hace a través de 3 proveedores nacionales. Por favor, la siguiente. Los productos que se entregan en la alimentación escolar de momento contemplan una ración en la que se está entregando un líquido y un sólido, como lo podemos ver en la gráfica. Los principales logros de este modelo es que han permitido incrementar esa cobertura a una cobertura, como hemos visto, casi universal,
desde el año 2010 hasta el año 2019 se han incrementado de 1.5 a 2.8 millones de beneficiarios tratando de universalizar este servicio. Es un modelo que garantiza la entrega en todas las instituciones educativas, en todo el país y con todas las dispersiones y distancias. Garantía de inocuidad de alimentos en todos los productos que tienen registro sanitario y ninguno de estos productos, por supuesto, pueden poseer un semáforo en rojo. Por favor, la siguiente. El Ministerio de Educación, en este proceso de construcción de la política pública de alimentación escolar y adicionalmente participando en el proceso de la ley de alimentación escolar, que nos congratula muchísimo, está trabajando en este cambio de paradigma, en una entrega de raciones alimenticias hacia una política de alimentación que sea intersectorial y que sea nutritiva dentro del ámbito educativo. Nuestros objetivos son garantizar el acceso, la permanencia, mejora del rendimiento escolar de estudiantes, pero a través de una política intersectorial que esté orientada hacia la promoción de los hábitos saludables y de la educación nutricional, que se gesta también desde las aulas. Promover la participación de actores de la economía local en el abastecimiento de los recursos alimenticios para la alimentación escolar. Asimismo, incorporar procesos de veeduría, participación y corresponsabilidad permanente de todos quienes conformamos la comunidad educativa. Por favor, la siguiente. Esta política pública intersectorial mantiene la rectoría de la alimentación escolar dentro del Ministerio de Educación, incentiva la corresponsabilidad, amplía el enfoque de indicadores educativos hacia un fortalecimiento de la promoción de hábitos saludables y dinamiza la economía local y solidaria. Esto se alinea totalmente con el Sistema Nacional de Alimentación Escolar que se propone en el texto de la Ley Orgánica de Alimentación Escolar que se encuentra en este momento en debate. Esta participación, por supuesto, del Comité Interinstitucional, que en la ley se lo llama Sistema Nacional de Alimentación Escolar, y el Comité Técnico Asesor de las Agencias de Naciones Unidas, como los representantes que hace un momento nos acompañaron, cuenta además en un modelo de gestión en donde necesitamos una participación permanente de los actores locales y de quienes son parte de la comunidad educativa. Hemos pensado que dentro del proyecto dentro del proyecto de modalidades de alimentación escolar se podrían incrementar las actualmente dadas, como por ejemplo tenemos la SICAE, por la cual de momento tenemos forma centralizada, y se podrían incluir otras modalidades de catálogo dinámico inclusivo y de compra local en ferias inclusivas y procesos adaptados, obviamente de manera desconcentrada y de manera descentralizada. Otras modalidades pueden ser desarrolladas también en el reglamento, tomando en cuenta la pertinencia de los productos dentro del ámbito cultural de cada región y así también tomando en cuenta la capacidad productiva de cada región para dinamizar estas economías locales y poder entregar productos con una mejor calidad nutricional a nuestros chicos. Por favor, la siguiente. Al respecto de la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, los objetivos de la alimentación escolar son propender a satisfacer los requerimientos nutricionales, estar constituida de alimentos naturales y mínimamente procesados, contribuir a la adopción de hábitos saludables, así como rescatar la cultura alimentaria y fomentar la participación de la agricultura familiar campesina. Garantizar el pleno goce de los derechos a la alimentación, nutrición y salud a partir de la soberanía y salud alimentaria, como son la reformulación de los programas y proyectos de alimentación escolar con enfoques de salud y nutrición, el fomento de circuitos cortos, huertos escolares y compra de la agricultura familiar campesina y la economía popular y solidaria. El Ministerio de Educación ha hecho las respectivas observaciones a este proyecto de ley para garantizar que se incluyan nuestras observaciones y se incluyan a las competencias de lo que corresponde a las otras entidades del Ejecutivo que tienen que ver en este sistema de alimentación escolar. Por favor, la siguiente. Es importante indicar que se recomienda la inclusión del Servicio Nacional de Contratación Pública, pues él es el que facilita el sistema de compras en el tema de la alimentación escolar y el que facilitará los procesos para poder ejecutar esta ley. Se recomienda además la inclusión de otros actores y autoridades locales dentro del proceso. Adicionalmente, es importante que se garantice el presupuesto. No es el Ministerio de Educación, sino el Estado el que garantiza el presupuesto y se debe garantizar
para poder llegar a un esquema nutricional que sea beneficioso para nuestros niños. Es importante también, y como parte final, que nosotros hemos incluido, que este sea una oportunidad propicia para que se cree en el Ministerio de Educación la entidad que regule la alimentación escolar. Actualmente únicamente funciona como un proyecto de inversión, y al ser un gasto permanente, un tema de un ejercicio permanente de derechos de la alimentación de nuestros chicos, es importante que la ley nos ayude a facilitar y a un poco facilitar los mecanismos que implica la creación de una unidad frente a las otras entidades del Estado para la ley de alimentación escolar y para garantizar estos derechos de la alimentación escolar. Se deben fortalecer los procesos desconcentrados y descentralizados de la alimentación y la administración logística, asegurar la capacidad productiva para la provisión del alimento fresco, garantizar los estándares de calidad, inocuidad y salud durante toda la cadena productiva, garantizar el presupuesto y, asimismo, como los había indicado antes, promover un personal técnico adecuado a nivel del Ministerio de Educación que nos permita poder ejecutar esta ley de la manera que es adecuada para la promoción de hábitos y nutrición dentro de las aulas escolares. Les agradezco mucho y felicito mucho la generación de este proyecto que va a beneficiar a nuestros chicos y nuestras chicas. Era la intervención de Gabriela Villacrés, gerente del proyecto